Gracias, amigas y amigos de YouTube. Aquí estoy con un tema palpitante de la realidad contemporánea que tiene necesariamente bases en la historia, porque la historia es la gran escuela, la gran universidad donde el mundo contemporáneo sigue quemando, sigue reprobando sus materias. Vamos a meterle la lupa a las nuevas realidades contemporáneas o geopolíticas y el nuevo orden mundial. En el libro New World Order, Nuevo Orden Mundial de Henry Kissinger, dice en su primer capítulo que en realidad en el mundo no existe ni ha existido un orden que podríamos considerar mundial, pero hay que tomar en cuenta que el señor Kissinger, que falleció hace poco y que terminó su libro precisamente en Punta Cana, según él dice ahí en el prólogo, es el arquitecto o el principal arquitecto del actual orden mundial post-Guerra Fría y también incidió en el diseño de la Guerra Fría, aunque no era tan conocido por entonces. Entonces, estemos claros en el hecho, desde el principio, al rogarles que se suscriban a mi canal y le den me gusta a este contenido, de que siempre en el mundo ha habido un orden mundial, de que se tenga noticia o no, por las deficiencias de comunicación que había. Fíjense que el fenómeno de la globalización no podría darse sin el aumento de las comunicaciones terrestres, marítimas y aéreas, y por supuesto, sin la masificación de las llamadas tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces, siempre hubo un orden que ha prevalecido, un país sobre otros, un imperio sobre otros. Recuerden la llamada Pax Romana, impuesta por el Imperio Romano, que todo el mundo tenía que alinearse necesariamente con el Imperio Romano y sus directivas y los principios de sus emperadores, procónsules y centuriones. Entonces, eso era un orden para el mundo conocido por entonces. De ahí nos rodamos en una ruta rápida hacia 1815, donde se puede mencionar, aunque la frase Nuevo Orden Mundial no se usaba en ese tiempo. Y se trata del Congreso de Viena 1815, que se encargó de reconfigurar las estructuras y las capas del poder geopolítico, cancelando o dejando fuera de la ecuación a Napoleón Bonaparte y sus guerras napoleónicas 1805 a 1815 precisamente. Ahí se estableció el equilibrio de poder para evitar que ninguna potencia europea se fuese a la guerra con otra, ni que tampoco fuese por motivos religiosos como la Guerra de los 30 años, que termina con el famoso Acuerdo o Paz de Westfalia, 1648, donde se hizo las paces con el papado que perseguía y eliminaba con la Contrarreforma a los mismos cristianos que seguían al mismo Cristo que el catolicismo declaraba seguir. Explíquenme eso. Entonces, de ahí pasamos en más de 100 años del equilibrio de poder entre las potencias. Fíjense que llega un tiempo cuando surge la doctrina de América para los americanos, donde se condena o se deja de lado todo lo que fuese europeo para que ninguna potencia europea tenga ribetes de potencia mundial o global. El ejemplo típico es la cancelación, por decirlo de una forma elegante, que le dieron a Adolfo Hitler. De ahí no ha subido más nadie y muy difícil suba. Luego terminó ese orden del equilibrio de poder y entonces cuando surge ya la bomba atómica, Estados Unidos lanzando las dos bombas
contra las dos ciudades de mayoría cristiana de Japón, 6 y 9 de agosto de 1945, Hiroshima y Nagasaki, establece un nuevo orden mundial con una base bélica, por supuesto, con un aspecto de convencer con el daño que se le hizo a Japón, de que más nadie se meta conmigo por la capacidad destructiva que obtuvo Estados Unidos e inauguró la era nuclear. De ahí se pasó por métodos violentos y sangrientos e innecesarios, porque Estados Unidos no necesitaba tirarle esas bombas. Ya Hitler había desaparecido del escenario el 30 de abril del 45, según nos cuentan. Y ya el presidente Roosevelt había muerto 12 días antes, el 18 de abril. Entonces de ahí se pasa a lo que se llama el equilibrio estratégico, es decir, el equilibrio nuclear. ¿Quién puede matar más gente? ¿Quién tiene más ojivas nucleares? ¿Quién tiene armas hipersónicas? ¿Quién tiene soldados robots? ¿Quién tiene más drones con capacidad de destruir esa cosa? Entonces, eso hace que surjan unas nuevas realidades geopolíticas, el equilibrio estratégico. Entonces, ¿qué hacen las potencias? Bueno, tener habilidades, capacidades, no solo diplomáticas, sino tener capacidades para proyectar poder e influencia donde ellos quieran llevarla y determinar todo lo que se vaya a hacer en los asuntos globales. Eso trajo un acelerón hacia una nueva arquitectura geopolítica que se da, según dice Brzezinski, en el tablero mundial, en un caso único, porque Estados Unidos, terminada la Guerra Fría, por la implosión que desmembró a la Unión Soviética, se convirtió en la primera y probablemente la única potencia global de la historia de la humanidad. Eso impuso una nueva arquitectura geopolítica. Mientras Boris Yeltsin y Gorbachev les rogaban a los Estados Unidos que lo incluyeran en la Organización del Atlántico Norte, ellos le prometieron de boca, los líderes de ese momento, Bill Clinton, por ejemplo, le prometieron que no se iban a rodar hacia el este, es decir, a seguir ocupando o cooptando países que antes eran repúblicas soviéticas, y han hecho todo lo contrario. En el proceso 1989, 1991, fíjense que Ucrania se independiza el 10 de agosto de 1991. Había 16 países. Hoy, en 2024, con la integración a la OTAN de Finlandia y Suecia, dos estados tradicionalmente neutrales, con pequeña o muy baja inversión en defensa, con ejércitos pequeños, pues están integrados en la OTAN y ya hay 32 países. Es decir, que Rusia, la Federación Rusa, lo que está pasando en Ucrania, que Ucrania es la apertura, el gusanillo, el fulminante para que arda el mundo, es contra 32 países porque Estados Unidos lidera la OTAN. Estados Unidos es la dueña de la OTAN porque de los 400.000 millones que cuestan anualmente la OTAN, Estados Unidos paga el 70%. Recuérdense aquellas imágenes en las cuales el expresidente Donald Trump está reclamándole, incluso empuja a uno de los primeros ministros de esos países porque no pagan la cuota de membresía. Quieren la protección recíproca, quieren que a la vez de pertenecer a la OTAN también pertenezcan a la Unión Europea, aunque Europa está desgarrada y destruida y quebrada. Bueno, pues ellos se integran ahí y Rusia en este momento está exactamente controlada, rodeada. Más de 10 años la Organización del Atlántico Norte integrando nuevos miembros y la frontera sur, que es la salida hacia mares cálidos de Rusia,
está sembrada de enemigos. Cooptaron a Polonia, tienen las repúblicas bálticas, Polonia, Letonia, Estonia y Lituania. Tienen toda esa parte sur, entiéndase debajo del mapa de Rusia, que es el país más grande del mundo, 17.1 millones de kilómetros cuadrados y 11 usos horarios. Pero también arriba estaban haciendo este mes de marzo ejercicios en el Ártico con 200 aviones, 400 vehículos y más de 90,000 tropas, que ni cuando la Segunda Guerra Mundial se movió tanta cosa. Entonces esto demuestra que estamos en una época de incertidumbre global. John Kenneth Galbraith publicó hace un libro que leí hace más de 40 años llamado La Era de la Incertidumbre. Pero él se ha quedado corto. Eso fue en los años 70, 50 y pico de años después. Se ha quedado corto porque la era de la incertidumbre se ha hecho global. Ya ha aumentado los problemas. Y uno se pregunta, ¿cuál es el nuevo orden o el nuevo desorden mundial que los líderes mundiales están construyendo? La gran diatriba, el gran dilema del liderazgo contemporáneo consiste en que los líderes mundiales tienen poder, pero no tienen sensatez y nos están arrastrando a una confrontación global de implicaciones nucleares. Y los líderes que participamos, por ejemplo, en este tipo, en estos meetings, en seminarios, que teorizamos, que trabajamos en YouTube, subiendo contenido como este, que son preocupantes y deben mover a la acción, deben mover a la crítica, al comentario, pues parece que tenemos más conciencia y conocimiento de la situación que está pasando, pero no tenemos poder, no tenemos capacidad de influir y mucho menos de determinar. Entonces nuestras voces no son oídas. ¿Qué pasa en esta era de incertidumbre? Que la inteligencia artificial y la Agenda 2030 es el último gran desorden mundial que nos están aplicando, que está en franca instalación, pero no todos los países están ligados ahí. Los Estados miembros del BRICS no están ahí. China no está ahí. Rusia no está ahí con esa agenda liberticida de control social, de inteligencia artificial, identificación facial, microchips y LGTBQ. Entonces, esto sucede precisamente cuando asistimos a lo que podemos llamar la decadencia de Occidente. Este estado de cosas, este modelo de cultura y civilización de aquí de Occidente, regenteado, encabezado e impulsado por Estados Unidos, que tiene la mayor maquinaria propagandista en Hollywood, en sus cadenas de televisión, en la misma Netflix, por ejemplo, pues todo esto está siendo desmontado. Solo hay que ver lo que era Estados Unidos 30 años atrás, quiénes eran sus presidentes y qué tipo de liderazgo político encabeza a Estados Unidos. Entonces, el que no quiera creer que está en una decadencia y que Estados Unidos está en una cuesta barrosa hacia la pila de cenizas de la historia, como le dictaminó la Comisión de las 9D al presidente Ronald Reagan en el 82. Entonces, hay escenarios globales y la gestión del poder. Y aquí yo anoté brevemente 7 conflictos mundiales que están en curso, que van a tener un impacto global y lo están teniendo. Eso trae unas nuevas realidades geopolíticas. Eso trae la demostración de poder e influencia. Y eso demuestra el estado demencial del liderazgo político global. Tenemos conflicto, anoté 7, en Oriente Medio, viéndolo como un todo. Conflictos en Yemen por el Mar Rojo. Los hutíes que salen
aniquilados de una guerra desigual con Arabia Saudita, de la cual la prensa no hablaba. Está la eventualidad de una guerra 2.0 entre las dos Coreas. Está el diferendo China-Taiwán, que China no debe meterle mano a Taiwán, porque los taiwaneses son chinos, genética, histórica y tradicionalmente. Hoy no fue con 1 millón de chinos que huyó Chiang Kai-shek el 1 de octubre de 1949 a formar una república aparte en la provincia pequeña isla taiwanesa. ¿Y qué más? África está ardiendo. África ha chocado con Francia por el tema del uranio que necesita para sus plantas. Y ha habido, el año pasado, 2023, tumbaron 3 gobiernos. Un sexto conflicto es entre Israel y Palestina, no entre Israel y Hamas, no me la coteje así, ni que Israel y los gazatíes. Entre Israel, el único estado nuclear de Oriente Medio, aunque Pakistán, pero está bastante lejos de ahí, tiene poder nuclear. Y Palestina, en esa guerra irreconciliable, con fundamentos y grandes odios históricos recíprocos. Y dejé la séptima ya para el marco post-Ucrania, porque ya la guerra de Ucrania se convirtió en un encordio, se convirtió en un problema para la paz mundial. Entonces, ¿qué pasa? Ya con 16 minutos 30, que se está buscando que para verano del 24, tomando en cuenta que las elecciones en Estados Unidos son el martes 5 de noviembre, y el señor Biden, con todas las limitaciones que tiene y se ha convertido en el hazme reír, que no es necesario hacerle meme porque él mismo es un meme en sus actuaciones, parece que lo hace de maldad, quiere seguir en el gobierno. Y Donald Trump, que no nos metió a ninguna guerra, quiere volver al poder y quizás no lo dejen, se atreven hasta a matarlo. Entonces, lo han condenado tremendamente a pagos hasta de 400 y pico de millones de dólares y le están golpeando por el bolsillo, pero aún así suben las aportaciones de los sponsors, de los patrocinadores de su campaña para ayudarle a pagar las deudas. Tiene varias condenas en su contra y su pecado fue no meter al mundo en esta guerra que la comenzaron después de Biden asumir febrero del 22, pero que estaba en ciernes desde 2014, cuando tumban al presidente anterior de Ucrania, creo que Yanukovych, y la proclamación de Donetsk y Lugansk integrándose en pleno ejercicio de su soberanía, en pleno ejercicio de su identidad histórico-cultural rusa. Se integraron a la Federación Rusa y en un referéndum establecido en la Constitución hubo una consulta cívica y cerca del 92% de los habitantes de Crimea dijeron que sí, que ellos son rusos, que siempre han sido rusos, siempre han hablado ruso y que ellos prefieren, en vez de quedarse en el aire o pegados del país más corrupto de Europa, que es Ucrania, pues fueron inteligentes unirse al más fuerte, a la Federación Rusa. Entonces, ahora en la guerra, el escenario de Ucrania es cercar a Ucrania lo más que se pueda. Ha habido escenas dantescas en Belgorod y en Avdiivka. Pero ¿qué pasa? Que Kiev no es un objetivo directo, la capital de Ucrania, de las tropas rusas. Entonces, no quise meterme mucho a hablar de la guerra de Ucrania, pero en la guerra de Ucrania, pass away, la están soltando en banda. Ya tenemos que comenzar a hablar los geopolíticos como los escenarios post-Ucrania. ¿Y cuáles serían esos escenarios? Bueno, que Putin fue reelecto con un 87.73% de los votos, donde había 3 candidatos más, pero los rusos votaron para bien o para mal. Y hay que tomar en cuenta que Rusia nunca ha tenido, la mejor democracia que ha tenido Rusia en su historia es esta.
repito, la mejor etapa democrática que ha tenido Rusia en su época, en toda su historia milenaria, es esta. Y la misma China, por ejemplo, ahora que tiene el régimen más estable, donde hay transición. Lo que pasa es que la democracia, eso que nos quieren vender como un modelo adaptable a todos los países, eso es falso. Un ejemplo, Estados Unidos se ha tomado como un ejemplo de la democracia porque copió el modelo griego que duró desde 4 siglos antes de Jesucristo guardado y lo usaron ellos y dejó de usarse. Sin embargo, usted ve en Estados Unidos alzando la voz para defender a Taiwán, pero Estados Unidos no reconoce la soberanía de Taiwán. Estados Unidos tiene un acuerdo con Taiwán de cooptaje, de tenerla abajo del brazo, de protección. Pero ni China, ni Rusia, ni Italia, ni España, ni mucho menos Estados Unidos conocen o reconocen la supuesta soberanía taiwanesa, aunque tienen partidos, celebran elecciones y tienen gobierno. Entonces, ¿cuál es el escenario? 2 escenarios. 1, Putin va a gobernar del 24 hasta el 30, donde tendrá 77 años. Lo cumple en noviembre, si mal no recuerdo, en marzo. Entonces, puede pasar a que haya un enfrentamiento nuclear, porque lo que le dije al principio, los líderes globales que tienen capacidad nuclear no mencionan diplomacia, sino mencionan portaaviones. No mencionan mesa de negociaciones, sino escalada bélica. No mencionan armas convencionales, sino que lo que mencionan es armas nucleares, armas de destrucción masiva, para que se dé el MAD, Mutual Assured Destruction, destrucción mutua asegurada. MAD significa loco en inglés. Esa es una. Segundo, que entre a plenitud, que logre entrar a plenitud, creo que no será en el mundo entero, la Agenda 2030, que ya está en proceso de instalación y montaje. Los procesos históricos son despacio, no son por fechas. Y un imperio como Estados Unidos dura como 90 o 100 años para caer y tiene ya cerca de 60 años cayendo, pongámosle 50. Entonces el escenario terrible, que se autodestruyan mutuamente la potencia y acaben con medio mundo, con el mundo entero tal como lo conocemos. Segundo, que se instale en la Agenda 2030 la esclavitud digital, la esclavitud global, con su lema de no tendrás nada y serás feliz sin tener nada. Y tercero, que siga o se declare y se mantenga la pugna entre las dos vertientes. Una Westfalia que ya va terminando y una Isfalia, que el mundo se está moviendo hacia el este, hacia la ASEAN, hasta las cumbres Asia-Pacífico. El G7 está siendo liquidado, Europa está desbaratada, Estados Unidos está quebrado por la deuda y sigue imprimiendo dinero fiat, dinero sin respaldo, con esa gran impresora que se llama la Reserva Federal. Entonces, hay un parteaguas histórico. El mundo se divide en dos y no se sabe. No tengo bolas de cristal y mi lupa no alcanza a ver tanto el futuro, lo que puede pasar. Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí. 28 minutos o 23, no sé si estoy viendo bien, 23 y pico. Y este es el mundo que estamos viendo y cuáles son las nuevas realidades geopolíticas. Pero hay cosas que esencialmente no cambiarán, porque la lucha por el establecimiento de un nuevo orden mundial es la misma lucha tradicional de quién tiene el poder, quién es el hegemón, con quién lo comparte, cuáles países coopto, cuáles países invado, cómo reactivo mi economía con medio de la guerra y la producción de material y tecnología destructiva, donde ya el ciudadano, los niños, los viejos, los jóvenes, los ciudadanos en general, son objetivos blancos militares. Antes se peleaba en un campo de batalla, ahora no. Ahora se tira a matar a la población. Y fíjese que con el bloqueo
dado el hecho de que la primera víctima de toda guerra es la verdad. Pues observen que están bloqueadas la cadena RT rusa, Russia Today, y está también bloqueada Sputnik, para que no se sepa lo que está pasando, para que se sepa nada más lo que dicen los contrarios, que están felices con la venta millonaria de sus aviones y toda esa cosa, que reactiva la economía como inversión de guerra. Estados Unidos, que es la principal potencia de este mundo contemporáneo, que no termina de caer como hegemón, le da razón Antonio Gramsci en su libro Cuadernos desde la cárcel. Dice: hay un viejo orden que no acaba de morir y un nuevo orden que no acaba de surgir, de establecerse. El que no acaba de morir es Estados Unidos y el que no acaba de surgir es China. En medio de eso, de esas incertidumbres, de ese intermezzo, surgen los fantasmas y surge la tragedia. Lo voy a dejar hasta aquí. Síganme en mi canal, recomienden este contenido, ayuden a este servidor que lo que quiere es abrirle los ojos a ustedes y abrirle los ojos al mundo sobre qué es lo que realmente está pasando. La gente está muy distraída con reggaetón, la gente está muy distraída con su celular, ciego ahí mirando y no ven la realidad que circunda y lo que se está decidiendo en los centros del poder global, donde nosotros, las islas en taparrabos en el Caribe, como la República Dominicana, no tenemos acceso a opinar, no tenemos acceso a influir, no tenemos activos estratégicos, no tenemos cartas estratégicas y no somos jugadores globales. Lo que indica que correremos el destino que las grandes potencias determinen. Estamos en un momento que se parece al final de la película El bueno, el malo y el feo, donde Clint Eastwood, ay Dios mío, no me recuerdo el nombre, los otros dos integrantes, tres famosos, yo me acordaré luego. Esa película es de 1968, una vaquerada dirigida por Sergio Leone y con música del genio del maestro Ennio Morricone. Entonces ellos están en un cementerio y hay tumbas abiertas para albergar al que vaya a morir ahí. Y está Clint Eastwood y está Eli Wallace. Me acordé de dos. Yo te llamo Lee Van Cleef, Clint Eastwood y Eli Wallace. Me acordé, me ayudó el viejito que me da los datos de allá.